Mi idea de este ratito es conceptualizar un poco y después profundizar en algunas, pero cuáles son las tecnologías que cambian esta industria. Y acá hay un montón de ingenieros. Yo lo que diría es que son las tecnologías que de alguna manera están torneando hoy de nuevo todas nuestras cadenas agroindustriales y en los próximos años van a seguir de alguna manera dándole forma a todo lo que hacemos. Para arrancar un poquito, ¿qué entendemos por agroindustria? Entendemos por agroindustria todo lo que tiene que ver con lo que se origina en la fotosíntesis reciente. Y tomo reciente 20, 30 años como máximo, no hace 2000 o 3000 o 10.000 que tiene que ver con la industria del petróleo. Y lo primero para ver en secuencia de historia, y por eso hacía esa introducción, es que la agricultura y el hombre están de la mano desde siempre o desde que se lleva registro, pero una cosa está cambiando muy, muy fuerte y que tiene que ver y por eso este gráfico, que la población rural proporcionalmente baja cada vez más. Miren esto de acá, esto estamos empezando a bajar en términos absolutos y también en términos relativos, mientras que la población urbana crece y tenemos el desafío de aumentar casi un 70% la disponibilidad de nutrientes en los próximos 30 años. Y ese aumento de la disponibilidad puede ser aumento de producción, reducción de consumo, optimización de consumo, baja de pérdidas. Un montón de cosas hay que hacer para esto. Pero me interesa no solo hablar de las proyecciones de población, sino hablar de la diferencia entre lo urbano y lo rural. ¿Por qué? Porque el desafío más grande de la agroindustria no es solo alcanzar ese aumentar la oferta, sino estar en la agenda y del lado bueno de la agenda. ¿Por qué? Porque entre los rojos y los azules de este cuadrito, en general competimos por los mejores lugares, por el agua, por la energía solar, por la energía, por un montón de factores que hacen que no sean lo mismo. Hace 50, 70 años, en todas las familias había algún agricultor o estaban relativamente cerca de los agricultores. Cada vez pasa que la población urbana está más lejos de la agricultura. Y esto lleva a un montón de conversaciones que no son demasiado productivas porque hay que explicar parte de eso. Entonces, en síntesis, hasta acá, digamos, la agroindustria es una industria importante, es importante por el desafío y las oportunidades que brinda desde la alimentación, solamente tiene ese 70% de demanda o de necesidad de aumentar la oferta hacia los consumidores en los próximos 20 años, y es una industria importante también para nuestro país. Y en ese sentido, transparencia, y en ese sentido es importante para nuestro país. ¿Por qué? Porque es un sector muy dinámico, para ponerlo en cuestiones en cuestiones muy simples, es un sector muy dinámico, genera empleo y actividad en las 23 provincias, casi en todos los lugares productivos de la Argentina, salvo las altas cumbres. En el año pasado fueron el 63.4% de nuestras exportaciones, del ingreso de dólares que tanto necesitamos ahora y desde hace muchísimos años en nuestro país. Anualmente varía y fluctúa entre el 16 y el 18% del PBI, tomando toda la agroindustria. Esto de exportaciones tiene más de 180 países abiertos como cliente de alguna manera. Para que se den una idea, cuando fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud en la Ciudad de Buenos Aires, hace 2 años vinieron 207 países. Participaron gente de 207 países. Y hoy tenemos mercados abiertos y operamos con algo más de 180 de estos países. Cuando pensamos en el sistema productivo en general, y me voy a fijar en estas pelotitas de acá, el censo de 2018 nos muestra que somos 251.000 unidades de producción en el país. Estos son productores que básicamente lo que hacen es gestionar fotosíntesis para transformar luz, sol, agua y todos los insumos y todos sus bienes saberes en productos de mayor valor agregado. Los productores en general en las cadenas son los que agregan
mayor valor porque justamente transforman esas cosas inertes en cosas vivas y en artículos de mayor valor. De estos 251.000 productores, esto se procesa o se industrializa o se comercializa en el siguiente eslabón en 17.800 quits diferentes, de los cuales el 80% son pymes. Y cuando vamos a la industria de los alimentos específicamente, el 97% de las empresas son pymes. Volviendo un poco atrás en la cadena para hablar de los productores son esa cantidad distribuidos en todo el territorio, hay chiquitos, hay grandes, no hay niveles de concentración significativo en nuestro país en ninguna actividad productiva, ni en cuanto al territorio, ni en cuanto al volumen de producción. El 59% de ellos tiene una gestión técnica de alguna manera o algún tipo de asesoramiento para mejorar tecnológicamente su producción. El 34% usa computadora, esto es 2018, con lo cual supongo que con los efectos del COVID esto ha aumentado, y el 35% tiene acceso a Internet. Entonces, esta industria que a nivel global es importante, repasar un poquito a nivel global, es la tercera industria en cuanto a la facturación, después de la industria de las armas y la industria de la salud, es la primera en cuanto a la generación de empleo, pero una cosa que llama poderosamente la atención es esto que van a empezar a ver ahora, que es, a pesar de ser una industria tan importante, es una de las industrias, y esto estoy tomando el ranking del HBS, digamos, pero pueden ser cualquiera de las consultoras, eh, el nivel de digitalización comparativo de la industria, siempre la agroindustria está al fondo de la tabla. Depende de quién tomen, está en 38, 37, 40, depende qué indicadores tomemos, pero la verdad que es una industria donde los niveles de penetración de la digitalización y todo lo que está pasando tiene muchos, muchos, muchos pendientes. Y eso uno puede verlo como un problema o puede verlo como una oportunidad. El marco en el cual vemos el futuro y la actividad en general tiene que ver mucho con lo que hacemos y lo que miramos, tanto del IDVA, pero con la mayor parte de los actores que trabajamos en esto, en cómo tenemos que equilibrar y generar un desarrollo sostenible de los planteos productivos, desde lo económico, desde lo social, desde lo económico, de lo social y lo medioambiental. Pararse acá es muy lindo en un gráfico y en un PowerPoint, pero es muy difícil hacerlo todos los días y depende mucho a nivel de qué escala lo estemos haciendo. A nivel de lote, ya sea un lote agrícola o un lote ganadero, a nivel de empresa, a nivel de municipio, cuando empezamos a ver actores ya metiéndose de lo público, a nivel de provincia, a nivel de nación y a nivel de región. Con lo cual, estar parado en esta intersección de los tres es un desafío enorme, pero claramente los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sustentable, toda la mirada llega y apunta a poder estar y vivir en este equilibrio que claramente es un equilibrio inestable, porque factores como este del COVID, por ejemplo, claramente nos cambian el contexto económico, medioambiental, y eso te corre en la cancha y tenés que reacomodarte. Para meternos ahora sí un poquito más en cuáles son las tecnologías, los procesos que van a tornear la agroindustria y lo vienen haciendo y la interacción entre ellos tiene que ver con la transformación digital, la industrialización de los procesos, la ambientalización de los procesos y de la generación de conocimiento y la interacción entre estos tres que va pasando todos los días, día a día, para generar un poco más de desarrollo sostenible, son los que de alguna manera hacen que la agroindustria de hace 3 meses sea distinta hacia la agroindustria de hoy y va a ser distinta a los de 3 meses, a de 3 meses hacia adelante. Es difícil verlo en periodos cortos de tiempo, pero al final de la presentación me van a entender un poquito por qué digo que estos tres van a tornear, como en un torno de cualquier banco, van a tornear lo que es la agroindustria. ¿Por qué van a tornear la agroindustria de alguna manera así? Porque llegar a ese desarrollo sostenible no es un tema fácil. Hace estos días, creo que fue el lunes, llegamos al Día del Equilibrio en términos de humanidad. Eso quiere decir que la
el consumo de recursos naturales de lo que queda del año es no sustentable de alguna manera, con lo cual hay un objetivo y hay un indicador claro. Desde el punto de vista del productor o los que están más asociados a la gestión de fotosíntesis, lo importante es hacer las cosas bien, pero además que los otros te vean haciendo las cosas bien. Ser y parecer desde el punto de vista de la agroindustria es clave. ¿Por qué? Porque una persona cuando va a un supermercado o en su casa come un plato, ve un producto, pero no ve todo el proceso para generar ese producto. Y mucho menos ve las caritas de todos los que trabajaron en ese proceso. Pero cuando uno elige en un supermercado o cuando uno elige un biocombustible frente a un combustible fósil, lo que está eligiendo tiene un impacto fenomenal sobre toda la cadena de valor. Y justamente hablando de impacto, si pudiéramos decir de alguna manera fácil, estas tecnologías lo que están haciendo es todos los días interactuando para bajar el impacto ambiental, bajar la vulnerabilidad del sistema, tanto del sistema humano como de la dependencia de los impactos generados por el cambio climático. Y por otro lado, y muy asociado a esto, bajar el riesgo que implica tener una sequía, digamos, en el caso de nuestro país, tener una sequía impacta muchísimo a los productores, pero mucho más al crecimiento económico, y ya más mirado desde el individuo que desde la cadena completa, claramente estas tres fuerzas o estas tres fuerzas lo que hacen es aumentan la cantidad de oportunidades que se presentan dentro de cada una de las cadenas, aumentan la novedad, la cantidad de cosas nuevas que aparecen todos los días es importante. Cada una de estas cosas también a lo que apunta es a mejorar la calidad de vida de todos los actores de la cadena, incluyendo el consumidor, aumentar la cantidad de certezas de lo que uno consume, pero también de lo que uno produce, y lo otro también que aportan, en la medida que estén conjugadas e interactuando, tiene que ver con darle soporte a la discusión que cada uno tenemos dentro nuestro, de la diferencia que hay entre una discusión basada en ciencia y una discusión basada en creencias. Así que para mí estos son los procesos, los macroprocesos que van a ir torneando la agroindustria. Y para ponernos un poquito más metiéndome un poquito más en cada uno de estos, la ambientalización, que es una palabra inventada por mi amigo y Federico Bert, que es con el que hemos trabajado aparte de esto, la ambientalización lo que tiene y lo que aporta es una mirada de sostenibilidad desde el productor hasta el consumidor, tanto desde lo privado como desde lo público. Y lo que genera esta mirada es esto que les decía antes del ser y el parecer, de trabajar sobre la mejora continua de los procesos para no explicar lo que pasó, sino para evitar que pase de vuelta y para empezar a bajar los riesgos. Esto lo que implica es un ajuste muy fuerte entre la oferta y la demanda de ciencia y de creencias con respecto a la sociedad. Esto lo que genera es una mirada muy fuerte para que la producción cuide la salud de las personas y el ambiente, atendiendo a las demandas sociales y no solo las demandas sociales en términos de producto, y en esto tiene mucho que ver con la pirámide de Maslow, sino también con lo que tiene que ver con la inocuidad y la seguridad que tenemos cada uno de los ciudadanos cuando consumimos un alimento. Y la inocuidad quiere decir que no nos va a enfermar, y la seguridad quiere decir que eso que estamos comiendo no afecta más de lo que permitimos el impacto ambiental. Lo otro que la ambientalización nos va generando es una producción que sea mucho más resistente a los cambios ambientales, a los cambios climáticos y a los cambios de contexto. Claramente, la ambientalización requiere de todos los actores de la cadena comprometidos y hands-on trabajando sobre estos temas. ¿Por qué? Porque no sirve de nada que solo una parte de la cadena haga las cosas bien, con buenas prácticas agrícolas o con buenas prácticas de manufactura, si alguno de los actores de la cadena, aguas arriba o aguas abajo, no hace lo mismo. Lo que pone en la cabeza de los que gestionan fotosíntesis esto es todos los días el trabajo y el desafío de ajustar las prácticas de manejo
para eso que les decía antes, de bajar los impactos, aumentar la productividad, aumentar la producción, dar más certeza al consumidor. Y por último, lo que requiere esto es un ordenamiento y un posicionamiento de la información y de los datos con herramientas y capacidades para hacer y hacer las cosas bien, pero además para parecer de la misma manera hacia el consumidor y hacia el resto de la sociedad. Cuando veamos las tecnologías que vienen, esto lo vamos a ver un poquito más claro porque esta interactúa con las otras. Cuando nos metemos en lo que tiene que ver con la segunda, que es la transformación digital, la transformación digital primero sigue las leyes del resto de las cosas. La ley de Moore, la ley de Hilder, y la de Metcalfe y la de Varia. ¿Sí? La transformación digital para la agroindustria es lo mismo que para los otros, pero va un poquito más atrasada que en las otras actividades. La ley de Moore o la velocidad del procesamiento de los datos, la de Hilder que nos muestra que la capacidad de transmisión aumenta mucho más que la capacidad de procesamiento y eso pone cuellos de botella en nuestras cadenas en lugares muy distintos y también genera cuello de botella operativos en los lugares donde hay, como donde está esa cosechadora, que si hay señal y conectividad es una cosa y puede pasar ese volumen de información perfectamente a la nube y ser analizada en otro lado, pero cuando no hay buena conectividad, no hay transmisión, esto nos genera problemas operativos muy grandes. Para que sea una idea, hace 10 años una base de datos muy buena agrícola tenía un dato de rendimiento cada 38 hectáreas más o menos. Hoy una hectárea con esa cosechadora, con lo que están viendo ahí en la imagen, te genera 15, 7, 14 mil datos por hectárea de rendimiento. La de Metcalfe, la que habla de conocimiento en redes, y acá las redes agroalimentarias tienen las mismas condiciones que las otras, y la red que crece, crecen exponencialmente, y lo otro que también está claro para los procesos de innovación, sobre todo, es que el que gana el trabajo en la red se lleva toda la red. La tecnología claramente es un poco la llave y la que más transformación nos genera en la agroindustria. ¿Por qué? Porque va cambiando los modelos de negocios por las tecnologías. Las tecnologías en eso nos atraviesan física y emocionalmente, desde el productor y hasta el consumidor, pasado por toda la cadena comercial. Los procesos de cambio dentro de estas cadenas son bastante parecidos en todas y no es nada nuevo, que lo primero es la digitación, que es pasar de ser analógico a digital, pasar de cargar los datos en la libreta a cargar los datos digitales y después que los datos se cargan solos. La digitalización, que hacemos lo mismo, pero de una manera digital, eso nos permite de una manera muy firme la optimización de procesos. En mi trabajo de lo público hemos trabajado muchísimo en estos procesos y la verdad que los resultados son muy buenos. Para poner un ejemplo solamente de movimientos de Hacienda en la Argentina, desde 2016 al 2019 pasamos de 3% de movimientos de Hacienda de una manera digital a más del 70% de movimientos de Hacienda de una manera digital a ver, los papeles no, las vacas no se mueven en digital, pero los papeles para hacer sí se mueven en digital a 70 y pico % por una declaración jurada, y eso hizo que cuando vino la pandemia pasemos al 100% rápidamente y se pudiera mantener los procesos de certificación sanitaria en todas las cadenas animales. ¿Por qué? Porque se había pasado por la digitación, se había pasado por la digitalización. Y el tercer paso tiene que ver con la transformación digital. Y la transformación digital ya es cuando cambia el negocio, cuando cambia el modelo de negocio. Y la transformación digital en todas las cadenas y en todos los procesos que han entrado y que se ha generado, lo que termina pasando es que el que manda es el cliente. El mayor beneficiario de la transformación digital en todos lados pasa a ser el cliente y a la agricultura le va a pasar lo mismo y a la agroindustria le va a pasar lo mismo, es solo cuestión de tiempo. A diferencia de las otras industrias, la agroindustria tiene una cosa que hace diferente, que tiene que ver con las relaciones. Las transacciones son digitales y van a ser digitales, pero las relaciones son humanas.
Y la parte humana de las relaciones en la agroindustria muchas veces sorprende a los que no son de la agroindustria. ¿Por qué? Porque la verdad que es raro, ¿sí? Es raro que 140 millones de toneladas de granos de este año y los 3,7 millones de toneladas equivalentes res con hueso de carne que se venden en la Argentina se venden de palabra. Del productor al siguiente eslabón se venden de palabra, por teléfono y sin ningún contrato previo. Y la conflictividad de esas relaciones, les puedo asegurar, es que es menos del 0,1%. Con lo cual, los procesos digitales mejoran muchísimo las transacciones, pero todavía falta un montonazo para trabajar sobre cuáles son las relaciones. La transformación digital, si pasamos este proceso hasta acá, lo que va a terminar impactando es en reinventar el sistema alimentario orientado al consumidor, y orientado al consumidor global, no solamente al local. Y lo que nos permite la transformación digital es este balance de la gestión de datos y todas las relaciones, pero entendiendo que al final del día esto es biología. Ese lote de soja que está ahí, de fondo, fíjense la variabilidad productiva que tiene en distintos metros. ¿Sí? Esto es la mayor producción y esto es la producción más baja. Y lo que tienen acá, esto es una cosechadora de soja, pero acá tienen una cosechadora de frutillas. ¿Sí? Esto también va a ir cambiando. Las dos son cosechadoras, las dos cosechan vegetales. La tonelada de soja tiene casi los mismos papeles y burocracia que que el kilo de frutillas, pero son productos totalmente distintos para el consumidor y para todo el sistema productivo. El siguiente y tiene que ver un poco de cuáles son la industrialización. Y el tercer punto de la industrialización, y la industrialización no tiene que ver solamente con pasar productos e insumos por una fábrica, sino tiene que ver con cómo la industrialización en la agroindustria va a generar nuevos productos, nuevos canales, nuevos servicios y organizaciones nuevas para generar valor agregado lo más cercante posible hasta a donde se genera la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque de esa manera se optimiza muchísimo del proceso y se puede generar productos diferenciados en función de ese cliente. Y en esto las novedades vuelan, ¿sí? Vuelan las novedades con respecto a los bioinsumos, a los biomateriales, a las certificaciones orgánicas y a las certificaciones no orgánicas. Vuelan con respecto a las publicaciones que tienen que ver con todo el foodtech. Hasta ahora hablé solo de agtech, ¿sí? Pero el foodtech, con todos los nuevos alimentos que se van generando y las nuevas combinaciones de alimentos que se van generando, genera oportunidades y un ecosistema en efervescencia total. Y por último, las novedades vuelan también con respecto a la integración de empresas, operaciones y la forma de hacer las cosas distintas. O ya sea soportado en blockchain o en inteligencia artificial o en distintos procesos de lo que tiene que ver con las tecnologías más duras, cambian muchísimo la forma de integrarse. Desde el punto de vista de con quiénes, de vuelta, con todos los actores de la cadena productiva, se genera un proceso industrial. ¿Por qué? Porque un proceso industrial de esta magnitud, y pensando en la agroindustria total, no puede estar desacoplado un productor de quién es el intermediario para llegar a un cliente. Porque el cliente lo que quiere es más transparencia, más certezas, como les decía al principio. Y esto también implica ajustar las prácticas de manejo que sean parejas en toda la cadena, desde los genética, los insumos, el gestionador de fotosíntesis, que es el productor, los transportes, los procesos industriales o no industriales, los procesos de selección, por ejemplo, el transporte hacia el consumidor, cómo llega a la última milla el consumidor y también los organismos públicos para garantizarle a ese consumidor todo lo que pasa en el proceso. Y acá por eso yo le decía, hay procesos que cambian, productos y productos que no cambian más. Y acá le puse como ejemplo de esto también como lo que está pasando en la última milla con respecto a la pandemia y la aceleración de las tendencias de estar más cerca del consumidor también impactan no solo en Mercado Libre, sino a nosotros como consumidores y en toda la cadena.
Las tecnologías digitales son de alguna manera las que más van a cambiar y las que aceleran mucho más este proceso. Las tecnologías digitales lo que hacen es, por un lado, operan sobre la conexión, la conectividad, la operación, mejorar la optimización y las transacciones. La conectividad hace y mejora eso. Por otro lado, tenemos cada vez más sensores en la Tierra o en el espacio o en el agua o inclusive dentro de los flujos de biomasa que tenemos, que nos dan cada vez más información. Esos sensores con inteligencia artificial empiezan a integrarse a sistemas que aprenden. Esos sistemas que aprenden empiezan a generar registros y hacen más difícil hacer las cosas mal y más fácil hacer las cosas bien. Y por otro lado, empiezan a aparecer de la mano de la robótica, si quieren, todos los actuadores que empiezan a operar dentro de este proceso. Las tecnologías digitales modifican y cambian estructuralmente cuando empiezan a integrar muchas de las cosas que hacemos. Y cuando empezamos a ver cómo las conexiones, la optimización, la transformación, la información en la nube, la conectividad, empieza a tener más sensores y empieza a tener más actuadores, lo que empezamos a ver es cómo estos se integran y son los saltos más grandes de cuando empezamos a coser estas tecnologías, lo que tenemos son cambios más fuertes y más profundos sobre la agroindustria. La tecnología para mí dentro de estas tres macro tendencias es la clave, es la llave para que todo lo demás sea posible, es la llave además para cada día y cada año que pase, el día del equilibrio sea primero que termine agosto, después que termine septiembre, que termine octubre, que termine noviembre. ¿Por qué? Porque con los objetivos de desarrollo sustentable que tenemos como humanidad es lo que necesitamos hacia adelante. Esto yo lo pasé, lo dije varias veces antes, digamos, la diferencia entre AgTech, FinTech, FoodTech y demás. Y esto que les muestro acá tiene que ver con un trabajo que no es mío. Fui parte del movimiento CREA muchísimos años, hoy soy parte como miembro CREA. Esto tiene que ver con todos los que están hoy pensando en AgTech y nuevas tecnologías para la agroindustria. Estos son hay un proyecto en ACREA de innovación, hasta mayo eran 404 proyectos o 404 empresas relevadas para esto, que son aquellas empresas que desde la perspectiva del movimiento CREA tienen soluciones disponibles ahora o en el corto plazo para mejorar la integración dentro de las cadenas y mejorar los sistemas productivos en estos tres factores que les decía. Acá tenemos algunas que trabajan sobre transacciones, otras que trabajan sobre eficiencia en el uso del agua, otras que trabajan sobre seguros, otras que bajan el impacto de la aplicación de agroquímicos, distintos factores, pero hay un ecosistema emprendedor muy fuerte de tecnologías trabajando en la Argentina con esto que están viendo de esta manera. Con lo cual, las tecnologías están presentes, están los actores, van a transformar cada vez más las cosas que hacemos. Y como les decía, estas tres macro tendencias son las que van a tornear la agroindustria. Y la agroindustria dentro de 6 meses va a ser distinta y en 5 años va a ser distinta. Y espero que la agroindustria en el 2030 nos dé ese 70% más de oferta de productos a los consumidores globales, que estoy convencido que eso va a pasar, pero de una manera distinta y mucho más sustentable de lo que hacemos hoy. Muchísimas gracias.